Continuando con las explicaciones de LibreOffice Calc, el día de hoy veremos las demás operaciones aritméticas que complementan al video anterior respecto de la suma. Hoy veremos cómo realizar restas, multiplicación, división y cómo aplicar porcentajes. Existen otras operaciones y existen diferentes funciones que se pueden aplicar no solamente a números, sino que también a textos, y después también funciones que son para comparación. Cada una de estas funciones ustedes la tendrán que investigar después, llegado el momento, si es que profundizan en el conocimiento de LibreCalc. La intención de estos dos videos es que empiecen a manejar el recurso, que se familiaricen con lo que es la planilla de cálculo y que puedan realizar al menos algunas operaciones sencillas. En el video además trabajaremos un ejemplo de una planilla en la cual aplicaremos cada una de estas operaciones y les voy a explicar cómo se hace después para realizar gráficos estadísticos. Específicamente les explico cómo hacer dos gráficos que son los de círculo y de puntos y líneas. Las operaciones aritméticas que se pueden hacer con Calc son las que figuran ahora en pantalla: suma, resta, multiplicación, división y porcentajes. Habíamos visto ya la función suma, la cual teníamos que empezar con el signo es igual que, luego indicarle las celdas donde están los datos que queremos sumar. Por ejemplo, vamos a utilizar la celda B10 y la celda B11 para sumar el contenido. Entonces, cada vez que en la celda B10 y la B11, le voy a cambiar de color para ubicarme, lo que haya en la celda B10 se va a sumar a la celda B11. En el caso de la resta sucede de la misma manera, solo que tenemos que cambiar el signo, que en el caso es el signo más, por el signo menos. Es igual para indicar una fórmula. Hacemos clic en la primera celda, el signo menos, y hacemos clic en la segunda celda. Luego presionamos Enter y nos muestra el resultado. Recuerden del video anterior que para usar las fórmulas siempre utilizamos las celdas que contienen la información que queremos usar en la operación. Tratemos en la medida de lo posible de no usar números en esas celdas. Ahí cuando usamos números en cada una de las fórmulas, se va perdiendo un poco el poder que tiene la planilla de cálculo. La idea es que modificando uno o dos datos se puedan actualizar toda la planilla de cálculo. Cada vez que en una fórmula debe figurar un número, traten de ubicar una celda y esa celda utilizar siempre como referencia para calcular los demás datos. En el caso de la multiplicación, utilizamos como símbolo el asterisco. El asterisco vendría a reemplazar a la X, digamos que es el por, para usar en las multiplicaciones. Entonces hacemos es igual, indicamos la primera celda, el asterisco. En el caso de mi teclado está a la derecha en el teclado numérico, arriba del número 9. Si no, también en mi teclado lo tengo al lado de la tecla Enter junto con el signo más, es decir que apretando Shift y el signo más me aparece también el asterisco. Eso depende de cada uno de los teclados de ustedes y le puede aparecer diferente. Entonces, volviendo a lo que les decía, es igual, hacemos clic en la primera celda, asterisco para indicar que vamos a multiplicar y luego hacemos clic en la siguiente celda. Terminamos con Enter. Para la división se utiliza la barra. En mi teclado esta barra está al lado del asterisco. Presten atención que suele haber una barra que es la barra que está hacia el otro lado, la barra invertida. Es siempre la barra que va cayendo hacia la derecha. Es la que está en el teclado numérico al lado del asterisco. Es para usar en divisiones. Es igual que para iniciar una fórmula, hacemos clic en la primera celda,
luego la barra para indicar que vamos a dividir, la segunda celda y terminamos con Enter. Para el porcentaje, si queremos sacar el 5% de 6, tenemos que hacer de una manera rebuscada, pero se puede hacer esta celda multiplicado el 5%. Es decir, es igual a lo que quiero sacar en el porcentaje por el porcentaje, es decir, el contenido de la celda, y el símbolo por ciento. En mi teclado, el símbolo por ciento me aparece con el número 5. Es decir, Shift y el número 5 me hace el símbolo de porcentaje. Eso puede llegar a ser diferente en cada uno de los teclados de ustedes. Tendrán que buscar la opción. En este caso, entonces, estamos sacando el 5% de B12, o mejor dicho, el 5% de 6. Dicho correctamente, esta fórmula es el contenido que hay en B11 es el porcentaje que vamos a sacar del contenido que hay en B12. Por eso, si cambiamos cualquiera de estos valores, por ejemplo, el 5% de 10 o de 100, me va cambiando este valor por ciento de este valor. Es decir, el 5% de 100. Y así, fíjense que como hicimos cada una de las operaciones que fuimos haciendo, las referenciamos a estas celdas. Cada vez que cambien el valor de esas celdas, se van a actualizar automáticamente cada una de las operaciones que fuimos haciendo en las fórmulas, tanto la suma como la resta, la multiplicación, división y el porcentaje. Podemos ver estas operaciones en un ejemplo realmente muy sencillo, que es el que tengo armado acá. Voy a empezar a borrar cada una de las modificaciones que le hice como para que arranquemos de cero. De esta manera entonces tenemos una tabla muy sencilla en la cual vamos a aplicar las operaciones que le terminé de explicar. Por ejemplo, podemos empezar con una multiplicación que es la que nos va a dar en este presupuesto la cantidad que representa el subtotal o cuánto habría que pagar por 2 bolsas de cementos o por 3 metros de piedra. Es decir, está el precio individual de cada uno y como acá no es una cantidad, sino que hay números que me están indicando diferentes cantidades, debería multiplicar la cantidad por el precio para saber lo que debería pagar. Entonces hacemos la columna B por la columna D. Entonces, es igual, selecciono el primer valor de la columna, el asterisco para indicar que es una multiplicación, el primer valor de la siguiente columna y Enter. Recordarán del video anterior que para poder copiar esta fórmula lo único que hacíamos era venir a la esquina inferior de la celda que contiene la fórmula y arrastrar hacia abajo. Un detalle que me faltó explicar es el hecho de que acá me está apareciendo el signo pesos y en este que indica la cantidad no me aparece el signo pesos. Lo único que hice fue seleccionar los datos que son correspondientes a moneda y asignarle aquí el formato de moneda. Tengo también otros formatos que, por ejemplo, sería asignarle números, números con decimales o en términos porcentuales. Y en este caso lo que queremos es monedas. Estos son los tipos de datos que podemos ingresar en una planilla de cálculo. Como esto es un número común, le dejamos nomás como número sin formato. Fíjense que acá cuando copié, me copió el contenido, pero también me cambió el formato. Entonces lo que puedo hacer acá es aplicar la herramienta de clonar formato. Clic derecho, clonar formato, hago clic
y voy manteniendo siempre el formato de nuestra celda. Continuamos, ahora tenemos que aplicar un descuento. Por ejemplo, puede ser por el pago contado o cualquier tipo de descuento que quisiéramos aplicar a esta compra. Podríamos hacer este valor por el 10% y así repetir con los siguientes. Por ejemplo, es igual, hacemos clic en el valor que queremos aplicar el porcentaje por y después el número correspondiente al porcentaje. Por ejemplo, 10%. El por ciento, recuerden que está arriba del 5. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? El contenido de E8, que es el subtotal, multiplicamos por el 10%. Esto nos va a sacar o nos va a dar un valor que es positivo, que es el descuento del 10%. Para saber cuánto tengo que pagar, ¿qué debería hacer? Restar al valor del subtotal, restar este descuento. Entonces hacemos, es igual a el precio menos el descuento. Entonces de 1.300, aplicando un descuento del 10%, tendría que pagar 1.170 por 2 bolsas de cemento. Si cambia la cantidad, deberían cambiar todos los resultados. Efectivamente, nuestra planilla está funcionando bien y las fórmulas están bien calculadas. En el caso de que tenga que repetir estas fórmulas, lo que hago con el descuento es arrastrar. Me va a seguir teniendo el 10% de descuento, 10% de descuento. Y después el total también hago lo mismo, arrastro hacia abajo para que me mantenga siempre haciendo la resta del subtotal menos el descuento. Aquí me cambió otra vez el formato, uso la herramienta clonar formato para copiar ahí. Otra vez clonar formato para mantener el formato en esta. Y así mantengo siempre el mismo orden que tenía antes. Tenemos aquí un tema con el descuento, como les había expresado anteriormente. Siempre que tengan que agregar un número a una fórmula, traten de usar una celda como referencia. Porque si tenemos que cambiar este descuento, imagínense, queremos aplicar en vez del 10, queremos aplicar el 15%. Sería bastante engorroso tener que cambiar cada una de estas fórmulas y cambiar este 10 por 15. No pasa nada acá porque son 3 nomás, no tardaríamos mucho. Pero si se trata de algo que tiene que ser automático, tardaríamos mucho tiempo si fuesen, por ejemplo, 25 o 30 productos. Ni hablar si se trata de una ferretería, que se trata de un sistema que debe cambiar miles de artículos. Entonces sería inviable hacer este tipo de tareas. Entonces lo que hacemos para evitar eso es agregar una celda como referencia para aplicar el descuento en esta columna. Y en la fórmula, en vez de escribir el número, fíjense, voy a hacer un clic en la fórmula y acá arriba en la barra de fórmulas hago otra vez clic y borro donde dice 10% y le indico la celda donde voy a escribir el descuento, que en este caso es C3. Lo que hago para aplicar el descuento es utilizar una celda como referencia en la cual voy a escribir el descuento. En este caso la celda de referencia es C3. En C3 voy a escribir el número correspondiente al descuento. Por ejemplo, aquí voy a escribir 10, 15 o 20 o lo que quiera como para aplicar el descuento en cada uno de los artículos. La fórmula para eso debería ser, empiezo con el signo es igual, tomo el subtotal, multiplico por C3, por lo tanto tengo que hacer clic en C3 y después el símbolo por ciento. Les dije, evitamos poner un número en la fórmula, sino que ponemos una celda en la cual tenemos el número que vamos a usar en esa fórmula. Presionamos Enter y ahora lo que me va a hacer esta fórmula es calcular este porcentaje de C3
del número que hay en E8. Por ejemplo, ahí ponemos el número 10, me está sacando el 10% de 1950. Lo que hago ahora es esa fórmula copiar en las demás. Y al copiar hay un problema. Me va pasando la fórmula, así como aumenta el valor de la fila, del subtotal, en la fórmula, E9, E10, también me va aumentando la referencia del porcentaje. C3, C4, C5, y el valor del porcentaje está siempre en C3. Por lo tanto, acá tendría que decir E8 por C3, aquí abajo debería decir E9 por C3 y aquí debajo tendría que decir E10 por C3. Para que esta fórmula, este C3, no cambie cuando copio esa fórmula, hay un pequeño secreto que es utilizar peso C, peso 3. En ese caso, lo que va a interpretar Calc es que ese valor C3 es constante. No tiene que incrementar para las fórmulas que tiene que copiar debajo. Entonces, fíjense, cuando copio nuestra fórmula, siempre me va a aparecer C3. E8 por C3, E9 por C3, E10 y así sucesivamente. Si hubiese más artículos, siempre iba a estar multiplicando el valor por lo que aparezca aquí con el descuento de C3. Por ejemplo, si aplico el 15%, me cambia automáticamente todos los porcentajes. Y así sucesivamente con cualquier valor que aplique de descuento. Acá me cambió el formato. Vuelvo a clonar formato para que me mantenga el dibujito. Esto de clonar se evita si primero se hace toda la planilla y después se hace la edición del formato, de los colores, las letras, tamaño, etc. Primero hacemos la planilla y después hacemos el formato. Lo que sigue ahora es realizar la suma. Con el comando autosuma, por ejemplo, podemos sumar todo. Para poder aplicar todas las operaciones nos estaría faltando únicamente la división, ya que hicimos la multiplicación para utilizar la cantidad, el subtotal, que sería la cantidad por el precio unitario para saber el subtotal. Luego con el descuento aplicamos cálculo de porcentaje y para el total de cada uno de los artículos hicimos una resta del descuento. Es decir, de las operaciones que ya le había explicado antes, nos estaría faltando solamente la división. Entonces, hacemos es igual el contenido de esta celda dividido, que sería la barra, y la cantidad de cuota que queremos hacer, por ejemplo, en 3 cuotas. Pero tenemos una dificultad de que cada vez que hay que hacer 2 cuotas, o en 5, o en 2, o en 4, hay que modificar la fórmula. Para evitar tener que estar modificando esa fórmula, no usamos el número directamente en la fórmula, sino que utilizamos, por ejemplo, esta celda que sería C4 para escribir ahí en C4 la cantidad de cuotas y que me calcule automáticamente. Este error que me está mostrando que dice div barra 0 es porque quiero hacer una división y acá en esta celda que sería C4 no hay ningún dato, por lo tanto Calc asume que ahí hay un 0. Es como en la calculadora cuando ustedes quieren hacer cualquier número dividido 0, le da error. Bueno, en Calc también cualquier número que está dividido por 0, que es matemáticamente ustedes saben que es infinito, pero está tirando error. Cuando vean análisis matemático seguramente van a estudiar con más profundidad. Por ahora lo único que deben saber es que este div 0 es porque están realizando una división y esa división están haciendo por 0. Por lo tanto, acá si ponemos, por ejemplo, en un solo pago, nos va a aparecer el monto de la factura. Pero si ponemos el número 2, la cantidad de cuotas,
nos va calculando de manera automática cuál es el valor de cada una de las cuotas. De esta manera muy sencilla, en esta pequeña planilla, vimos cómo aplicar entonces cada una de las operaciones que vimos hasta ahora: suma, resta, multiplicación, división y porcentaje. Para aplicar gráficos o para realizar gráficos en Calc, primero es necesario que ustedes tengan bien en claro qué quieren graficar y qué quieren expresar en ese gráfico. Es evidente que deben tener previamente algún tipo de conocimiento acerca de lo que es la estadística y para qué se hace un gráfico. No es el objetivo de esta clase profundizar en esa explicación, sino en el uso de la herramienta. En este caso tenemos un pequeño cuadro con la evolución de la cantidad de frutas que se fueron cosechando en cada uno de los meses. Siempre lo tomo como ejemplo y pongo la fruta porque es lo primero que se me viene a la cabeza, pero se puede tratar de la variación, por ejemplo, de precio de algún artículo. Puede ser en la variación de la cantidad de casos que hay de coronavirus, por ejemplo, en Argentina. Esos son números que van aumentando en este momento en Argentina constantemente, así que no sería este el caso. Pero ese es un ejemplo de gráfico. El ejemplo que se utiliza para el coronavirus son ejemplos de gráficos de barras verticales que van indicando justamente después se hacen la curva, y que es lo que a nosotros a principio de año nos decían que teníamos que hacer la cuarentena y encerrarnos para achatar o aplanar la curva. Por eso les decía, para poder aplicar gráficos, primero es necesario saber qué se va a graficar y para qué es la finalidad de eso. Seguramente en matemática, en estadística, en otras materias van a trabajar con más profundidad de esto, pero yo ahora en Calc lo único que le voy a explicar es cómo pasar de una planilla de esta a un gráfico. En este caso, para ver la evolución de la cantidad de frutas que se cosecharon en estos meses, lo que hacemos es seleccionar los datos, insertar gráfico. Y acá en gráfico tenemos una opción bastante grande respecto a la cantidad de gráficos o al tipo de gráfico que vamos a utilizar. Por eso les decía de la importancia de conocer de estadística. Generalmente estos datos para ver la evolución de precios o la cantidad cosechada durante los meses, se utilizan los gráficos de líneas. Y dentro de los gráficos de líneas, que es de puntos para cada uno de los datos y las líneas que van uniendo a los diferentes datos. Fíjense que acá en el asistente nos va indicando los pasos. El primero es elegir el tipo de gráfico, luego el intervalo, que es seleccionar todos estos datos que nosotros ya tenemos seleccionados, por lo tanto lo podemos saltear. Y después viene la serie de datos, que fíjense acá me está graficando los meses de acuerdo a la fruta. Yo justamente lo que quiero es al revés. Yo quiero que me grafique la cantidad de fruta en cada uno de los meses. Por lo tanto, la serie de datos está en las filas, no en las columnas. La serie de datos entonces tenemos que seleccionar, que ya lo tenemos hecho, y luego los elementos del gráfico, que son título. Vamos a escribir evolución de cosecha como subtítulo, año 2020. En el eje X, ¿qué tengo? En el eje X están los meses y en el eje Y está, vamos a poner cosecha. Entonces de esta manera tengo terminado nuestro gráfico con una particularidad, que si es necesario en algún momento voy a correr para acá para mostrarle que una vez que tenemos hecho, por ejemplo acá me estaría faltando octubre, me estaría faltando
noviembre y diciembre. Pero acá por más que cargue estos valores, en el gráfico no están seleccionados esos datos, entonces no me cambian el contenido del gráfico. Lo que puedo hacer para que me considere también estos meses es en el gráfico hacer doble clic, clic derecho y luego intervalo de datos. Y acá donde me aparecen, me está seleccionado únicamente hasta octubre, lo que tengo que hacer es seleccionar también los meses que falta, es decir, noviembre y diciembre. Entonces, en nuestro gráfico también me van a aparecer noviembre y diciembre, que es lo que falta, y una vez que se vayan completando esos datos, el gráfico se va a ir actualizando automáticamente. Tenemos aquí una planilla, entonces, el gráfico armado con título, subtítulo, las referencias. Otro tipo usual de gráficos es el de un gráfico circular, que es para expresar, generalmente se utiliza para expresar totales. Para realizar un círculo de este tipo, hacemos otra vez insertar gráfico, luego el tipo de gráfico es el de círculos. El tipo de gráfico que también, como les dije anteriormente, podemos definir el intervalo de los datos y podemos ampliar como para que nos permita ir incorporando datos después. Y cuando vamos incorporando esos datos, nos va cambiando automáticamente el gráfico o la disposición del gráfico. Todavía me queda un espacio libre que también podría hacer doble clic y a ese intervalo dejarlo donde estaba en 62 y ahí queda terminado. Es decir, puedo seleccionar datos para crear un gráfico y esos datos puedo ir borrando o modificando en la medida que sea necesario o que crea conveniente. Puedo dejar espacios vacíos como para cargar después los datos. Como actividad tendrán que leer el archivo adjunto que le estoy mandando, que es un documento de Writer, en el cual van a encontrar una situación problemática, la cual tienen que leer, analizar qué es lo que plantea esa situación problemática y elaborar una respuesta que pueda llegar a satisfacer a esa situación problemática. Analicen los datos que tienen, analicen los conocimientos de los dos videos. Les recomiendo que lean primero la situación problemática, luego que vuelvan a mirar el primer video y este segundo video como para ir viendo qué de cada uno de ellos le va a ser útil para ir solucionando esta situación problemática. Tendrán tiempo de responder a esta situación problemática hasta el día martes 25, ya que el día 26 se inicia el periodo de inscripciones a cada una de las mesas.
Un detalle a tener en cuenta respecto de esta actividad es que ustedes la deberían tomar como un parcial. En el caso de aquellos alumnos que hayan entregado todas las actividades anteriores, todos los trabajos prácticos que tengan corregido, que lo hayan hecho en tiempo y en forma y que respondan a esta situación problemática acorde a lo que sugiere la consigna, van a estar en condiciones de regularizar la materia y además de promocionar. Esto significa que no tendrán que rendir examen final aquellos que rindan todos los requisitos. Les repito, deben tener todos los trabajos prácticos presentados en tiempo y forma y además entregar esta actividad antes del día martes. Para esos alumnos, además, voy a considerar el hecho de que hayan participado al menos en 3 videoconferencias que hayamos hecho anteriormente. Entonces serían los requisitos: tener todos los trabajos prácticos aprobados, presentar la respuesta a esta situación problemática y haber participado en al menos 3 videoconferencias. Los alumnos que reúnan estos requisitos van a promocionar directamente sin rendir final. Espero haber sido claro. Cualquier consulta o cualquier duda, me estaré conectando el día jueves a las 19 horas hasta las 20 para tratar de responder cualquier inquietud que tengan respecto de este último trabajo o de esta última actividad acerca de esta situación problemática. No es nada nuevo, no es nada que tengan que investigar desde cero, sino que es continuación de lo que vimos en el video anterior de Calc y probablemente tengan que usar nuevamente el recurso de Writer si es que realizan el informe tal como lo sugiere la situación problemática. Esto es todo, nos estaremos viendo en cualquier momento. Hasta luego.